con la entrada folclórica de Eucalipto 2013. La voy a editar, la voy a editar. ¡Vamos, tío! ¡Tío! Kamisaki, Walikistati, Tak Pachane, Nam Sutnya, Ovidiu Satawa. Y muchos se preguntarán, ¿qué idioma es este? Pues es el Aymara, un idioma nativo e indígena de los Andes suramericanos. Traduciendo las palabras que dije al español significarían: hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ovidio. Saludé en este idioma porque justamente el tema de hoy tiene que ver con un lugar turístico de mi país, donde su lengua materna es el Aymara. El lugar es Eucaliptus, ubicado en el departamento de Oruro del estado plurinacional de Bolivia. El video titula 10 curiosidades que quizás no sabías sobre Eucaliptus, un lugar tranquilo, ancestral y biocentrista, es decir, con un profundo respeto con la madre naturaleza o Pachamama en el idioma Aymara. Y un lugar que conozco y amo mucho porque yo he nacido ahí. Sí, soy eucalipteño de corazón. Pues de este tema y más hablaremos hoy. Comenzamos. Aquí tenemos a Wilmer matraqueando en la entrada de los eucalipteños. Bueno, esta fue una pequeña muestra de lo que veremos hoy. Primeramente comenzaremos con la significación que le dan muchas personas a Eucaliptus, o Eucas, como también es conocido y llamaremos hoy. A estas significaciones me sumo porque también las considero correctas. Estas son: identidad, cultura honrada, pueblo trabajador y respetuoso con la Pachamama, como ente que nos provee todas las bondades que hay en la naturaleza. Ahora comenzamos con estas 10 curiosidades de Eucas. 1. La creación del municipio de Eucaliptus se remonta al siglo XIX, entre los años 1899 y 1910. Fue conocida anteriormente como Hacienda Quilcata, entre los años 1909 y 1970. Tuvo importancia preponderante ya que fue un punto estratégico entre La Paz y Oruro. Eucaliptus, por su estratégica ubicación, fue creada como capital de la provincia Tomás Barrón el 7 de marzo del año 1980 por la ley número 512 durante la presidencia constitucional de la señora Lidia Gayler Tejada. Eucaliptus como municipio corresponde a la primera sección municipal de la provincia Tomás Barrón del departamento de Oruro, limitando al norte con el departamento de La Paz y al sur, este y oeste con la provincia Cercado, que es también la capital de Oruro. 2. Tomás Barrón es una de las provincias creadas más jóvenes y con menor tamaño de territorio. Cuenta con 356 kilómetros cuadrados del departamento de Oruro y del país de Bolivia. 3. El origen del nombre de Eucaliptus se remonta hace muchas décadas atrás. En el lugar se encontraban los cayapos de eucaliptos para realizar el tendido de rieles y para las minas adyacentes como Biloco, Colquiri, Mina Argentina y otros centros de donde justamente proviene su nombre, pero quedó como Eucaliptus y no como Eucaliptos porque en el idioma aymara es muy usual pronunciar la letra U que O. Eucaliptus era el punto de encuentro de cuadrillas y comerciantes. Cuando fue concluida la línea ferrocarril fue denominada Estación de Eucaliptus, lugar que era de descanso
para los ocasionales viajeros. Incluso había hoteles en aquel entonces. Y otro dato interesante es que se hizo famoso por La Joya, un lugar minero donde había y hay oro y estaño como los minerales más explotados. 4. En Eucaliptus se habla más el aymara. Este idioma se encuentra en los países de Bolivia, Perú, Argentina y Chile, con alrededor de 2.200.000 parlantes. Como les decía al inicio, este idioma nativo que proviene étnicamente de los grupos urus y aymaras es el materno y predominante con un 70% de eucalipteños parlantes. Y después tenemos al español con un 30%, siendo la segunda lengua más hablada. Todo esto hace de Eucas bilingüe. 5. Según el Servicio Natural de Meteorología e Hidrología CENAMI de Oruro, las temperaturas climáticas máximas extremas alcanzan un promedio de 24 grados centígrados y las temperaturas mínimas extremas alcanzan en promedio menos 11 grados centígrados. Esto me recuerda a un episodio que viví donde el agua se congela en pocas horas en la noche. Por ejemplo, algo sorprendente que casi es imposible de ver en los llanos bolivianos y suramericanos. Acá les muestro una prueba de lo que experimenté con el clima de Eucas, solidificando 2 baldes de agua con unos 5 litros cada uno, totalmente congelados. ¡Asombroso! 6. Eucaliptus tiene una población proporcionalmente regular para su extensión territorial. Según el Instituto Nacional de Estadística INE de Bolivia, con el censo del 2012, se tenía 5.267 habitantes y según sus proyecciones para el 2020 alcanzaría 4.972 habitantes. Eucas cuenta con una densidad poblacional de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, 2 habitantes más que Bolivia en sí y 8 habitantes más que Canadá. O sea, son datos relativamente buenos. Pero a este dato se agrega lo de la pandemia del COVID-19, debido a su perjuicio a todas las poblaciones del mundo en muchos sentidos, como el demográfico. Pero a pesar de eso nos preguntamos, ¿por qué pasa eso? En el censo del 2012 había más habitantes que en las proyecciones del INE para el 2020. ¿Por qué hay ese decrecimiento poblacional en Eucas? ¿Porque no hay una diversificación del trabajo? ¿Porque no hay una educación superior? ¿O por qué? Si tienes una posible respuesta ante esto o un dato que yo no he mencionado, por favor házmelo saber en los comentarios. 7. La esperanza de vida en Eucas es de 72,5 años, algo bueno a comparación de hace algunas décadas atrás, donde solo estaba en 60 a 65 años el promedio de la esperanza de vida. Esto podría ser por el fortalecimiento de su principal actividad económica, la agricultura, con cultivos de papa, cebada, trigo y quinoa, producción destinada en mayor grado al comercio y a la transformación de la papa en chuño. Asimismo, la población se dedica a la ganadería, principalmente a la crianza de ganado ovino. Después está el ganado porcino, vacuno y camélido, pero en menor cantidad. Estos son destinados tanto a la venta como el trueque y al consumo doméstico. La producción artesanal se circunscribe a la confección con lana de ovino, de una diversidad de prendas de vestir, colchones para camas, entre otros. También a la lista podemos añadir el rubro del transporte, que mueve una gran cantidad de dinero, comercializando estos productos que acabo de mencionar, más el ácido sulfúrico proveniente de la planta procesadora Eucaliptus, entre varios más, tanto para el consumo interno como departamental, nacional e internacional. 8. En la organización política, estos se encuentran divididos en lo tradicional ancestral como los ayllus con sus gilacatas y la organización política conservadora como los concejales y el alcalde que se encargan de administrar Eucaliptus, utilizando por ejemplo los medios de comunicación
como ser las 2 radios comunitarias que posee Eucas. Tomás Barrón, política y administrativamente, está conformada por 10 comunidades: Eucaliptus como capital, Quelcata, Alcamarca, Amachuma, Machacamarca, Huancaroma, Tarucamarca, Larampujo, Catil, Jauira y Chapicoyo. 9. Los 3 lugares turísticos más famosos. El río Desaguadero, que proviene del lago más alto del mundo, llamado Titicaca. Este río se encuentra a unos 500 metros de Eucas, donde se puede hacer paseo con botes de totora, tomarse una buena fotografía y realizar un video turístico en la barca, pescar, pero claro, siempre con control y no en exceso, como lo dice la filosofía de vida de la Pachamama y su sentido de pertenencia. La reserva Huancaroma, donde se encargan de la investigación y reproducción sostenible, especialmente de camélidos, más de la vicuña, que está en peligro de extinción. Esta política pro-medioambientalista está siendo realizada no solo en Bolivia, sino también en las partes andinas de Argentina, Chile y Perú, que son lugares de hábitat de este camélido. Y de la misma forma, Huancaroma se dedica a la producción de leche y sus derivados controladamente. Lugar de nacimiento de Paulo Zárate Vilca, el temible Vilca, como lo apodaron los comunarios, militares y gobiernos de esos entonces. Paulo Zárate Vilca fue importante en la reivindicación justa de los derechos humanos de los indígenas de Oruro, Bolivia y Latinoamérica. Él nació en la provincia Tomás Barrón, más propiamente en Quelcata, en el año 1850. Él fue y es un mártir patriota reconocido internacionalmente. Es por ello que se hizo un monumento meritorio en la capital de la provincia, Eucas, a él en la fecha especial boliviana del 6 de agosto del 2012. Hayaya Paulo Zárate Vilca. 10. Las festividades originarias más importantes. Fiesta de la cosecha del 20 de enero. Actividad religiosa realizada para que les vaya bien durante el año, especialmente con la cosecha, como las papas y su derivado el chuño. Todo con las típicas vestimentas coloridas, platos de comida y bailes, organizado y fomentado por los prestes o pasantes. Pero ¿cuál es el significado de estas 2 palabras? Estos términos hacen referencia a 1 o 2 personas, por ejemplo, que se encargan de administrar y ejecutar la actividad determinada. Es decir, ellos solos cubren con todo, alojamiento, conjunto musical, entre otros. Claro, también con el cierto apoyo de sus aines o compadres. Es en estas festividades donde salen a flote su rica gastronomía, como el típico ponche como su bebida tradicional. Y en cuanto a las comidas, tenemos al charquecán y chicharrón de carne de oveja o de llama. Esta última es una de las más saludables que existe. También tenemos al api con pastel, los rellenos de papa y arroz, el timpu, la huatia con carne de cordero, algo similar a esto. Muy sorprendente de la cultura eucalipteña que se replica en muchos lugares aymaras y quechuas de Bolivia y los países andinos. Fiesta de la Virgen de Copacabana del 6 de agosto, donde se recuerda el aniversario de Bolivia, que dura usualmente 5 días, del 4 al 8 de agosto, pero dando sus inicios en sí con los ritos a la Pachamama, inclusive una semana antes del 4 de agosto, chayando al Calvario con fe y devoción, para que justamente esta fiesta salga muy bien con todos sus participantes. Después de esto, vemos la tradicional corrida de motos y el campeonato de fútbol.
Esta es la principal actividad festiva del año en Eucas, con la participación de toda la población eucalipteña, oriundos del país y del extranjero. A este gran acontecimiento asisten muchísimas personas, tanto es así que no suele haber alojamientos particulares, por eso alquilan cuartos dentro de las casas de los comunarios. De la misma forma hacen su presentación de baile las diferentes instituciones y las 4 típicas fraternidades de Eucas con sus respectivos pasantes, que no solo son conformadas por eucalipteños, sino también por residentes de los diferentes departamentos del país y el mundo, como de Argentina, Perú, Brasil, España, entre otros. Estas fraternidades son la auténtica Diablada Eucaliptus. Algo interesante es que esta fraternidad siempre inicia el recorrido de la entrada del baile llevando a la Virgen a la catedral. Aquí un poco de su presentación. Y pues, finalizando esto, comienzan también a bailar e iniciar la entrada típica folclórica. Aquí está Wilmer mostrando a los danzarines de la entrada a la Diablada. Aquí tenemos al oso. Aquí tenemos a... Después tenemos a la fraternidad Morenada Libertad 72.
celebración y conmemoración de las fiestas patrias y en la festividad de eucaliptus. Luego a la morenada transporte pesado. Otros me dicen un saludo desde la tierra de Eucaliptus. Y por último, a la morenada central. Después de la gran entrada en honor a la Virgen de Copacabana y los actos cívicos por el aniversario patrio con la participación de todas las instituciones del municipio de Eucas, como la alcaldía, la Asociación de Adultos Mayores, de los Gilacatas, de los 4 colegios Benedetto Vincenti, El Saumiste, Calama y el Nacional Mixto Eucaliptus, entre otras instituciones. A su culminación de esto comienza la verbena popular, con diversos juegos recreativos y los mejores grupos musicales de Bolivia y el extranjero, y totalmente gratis porque todos están en las calles. Solo por mencionar algunos grupos musicales tenemos los siguientes: Sangra Aymara, Saraya, Los Carcas, Yacta y Manta, Ponish, Ángela Leiva, Ráfaga, entre otros. Y toda esta festividad culmina con la cacharpaya, es decir, con un encuentro final para compartir la última comida, el último baile, entre otros. Fiesta patronal San Nicolás del 10 de septiembre, que es organizada por los panificadores de Eucas. Costumbre muy tradicional realizada también a la cabeza de pasantes con la verbena popular, donde hay gastronomía típica que ya conocen y los conjuntos musicales para poder amenizar la fiesta. ¿Qué les pareció la gran variedad de cosas que tiene Eucas? Realmente es un gran lugar para visitar y conocer algo nuevo de la cosmovisión andina y de la inmensa riqueza cultural que posee nuestro país, como el patrimonio mundial y majestuoso Carnaval de Oruro, del cual es parte Eucas. Si eres boliviano, suramericano, latinoamericano o de algún otro país del mundo, te invito a conocer Eucaliptus para que sabores su rica gastronomía, conozcas más sobre la historia de Paulo Zárate Pilca, mártir de los líderes indígenas que marcaron historia mundial, te empapes de las tradicionales músicas folclóricas bolivianas, como la diablada, morenada, moceñada, entre otros. Pues quedas cordialmente invitada e invitado. Eucaliptus te espera. ¡Allá hay Eucaliptus!
Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el tema de turismo e historia boliviana vinculada estrechamente a Eucaliptus te haya sido útil y de tu agrado. Por favor te pido que le des like a este video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que seas notificado cuando suba nuevos videos. Todo eso fortalece mi autoestima de youtuber y me alienta a seguir creando nuevos videos con contenido innovador de acuerdo a la coyuntura social en la cual nos encontramos en mi país y en el mundo. Waliki, waliki. Bueno, eso es todo. Nos vemos para el próximo video. See you later. Au revoir. Ate mais. Hasta luego. Y en Aymara, Sactua.